Cinéfilos, la película que más he esperado todo el verano por fin ha llegado a cartelera aquí en México. Se estrenó hace 3 semanas en Estados Unidos y ya había tenido su premiere en Cannes y ya había escuchado mucho de ella hace varios meses y ahora por fin la podemos ver aquí en México. Estoy hablando de Elvis, el biopic musical sobre Elvis Presley, dirigido por Baz Luhrmann. Esta es una película que yo creo que va a atraer a dos públicos. El primero, por supuesto, son fans de Elvis Presley, que es un grupo al que yo no pertenezco. No es que me disguste Elvis Presley, sí conozco su música, sí, hay muchas canciones de él que reconozco inmediatamente y reconozco su influencia en la música. Solamente no soy alguien que lo fue escuchando mucho. O sea, yo de la música de mis papás me volví más fan de los Beatles, de Bob Dylan y, como muchos saben, de Billy Joel, Elton John. Esa era la música que yo escuchaba. Elvis sabía que existía y pues lo reconocía cuando lo veía, pero simplemente no era tan fan, aunque sí lo reconozco como una presencia invaluable en la cultura popular. Pero el otro público que esta película va a atraer es el público que son fans del director, de Baz Luhrmann, de este director australiano que hace películas maximalistas, que abraza la artificialidad de los mundos que él crea y que de cierta forma crea un matrimonio entre la cultura de hoy y una historia ya antigua, y le mete de su cuchara para crear algo único, algo que se podría decir que está loco de remate. Y ese segundo público es al que yo pertenezco. Si no han visto estas dos películas, pues sí, las dos valen muchísimo la pena. No voy a decir que son obras maestras, pero las dos tienen una creatividad inmensa y sí, toman, en el caso de Romeo y Julieta, una historia que se escribió hace más de 400 años y le dan nueva vida a través de una creatividad visual excelente. Y Moulin Rouge hace lo mismo con una historia relativamente cliché, pero utilizando canciones pop de la segunda mitad del siglo XX y dándonos una nueva manera de interpretarlas. Esta es una de mis películas favoritas de los primeros años de los 2000. Me la sé de memoria, me encanta. Y por eso yo anhelaba mucho ver esta película. Quería ver otra película dirigida por Baz Luhrmann, quien también dirigió Australia, que también dirigió El Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio también. Su primera película, Strictly Ballroom, aún no la he visto. La he buscado, la quiero ver, porque sí he oído que se expresa, que usa la expresión del baile casi exclusivamente. Y no he visto la serie que él creó de Get Down, que he escuchado cosas mixtas, pero me interesa. Y Elvis es Baz Luhrmann dándole su propio giro al género del biopic musical. Biopic, estoy básicamente me refiero más bien a biopic en inglés, que es biographical picture, película biográfica. Y las películas biográficas de músicos han sido muy taquilleras, son muy populares, como lo vimos hace algunos años con Bohemian Rhapsody, la que cuenta la historia de Freddie Mercury, también la que cuenta la historia de Ray Charles, y típicamente es un género que puede caer en lo blando, o sea,
o sea, es un género en el que las películas se apoyan demasiado en el amor que tiene el público con su figura central, que ese es mi gran problema con Bohemian Rhapsody. O sea, siento que es una película que simplemente se apoya en que amas a Freddie Mercury y todo alrededor de eso, como que siento que no hay nada muy creativo, no hay nada muy emocionante en cómo hacen la película fuera de eso. Un poquito lo mismo pasa con Ray Charles, y también las estructuras de esas películas luego se sienten más como una colección de los greatest hits de las vidas de estos músicos, y eso puede llegar a ser puede llegar a sentirse bastante blando. Han habido biopics musicales que me han gustado muchísimo. Uno de mis favoritos es Walk the Line, que yo antes de ver esta película yo nunca había escuchado ninguna canción de Johnny Cash, y una vez que la vi, busqué las canciones, me volví fan, empezamos a escuchar las canciones en la carretera, tanto que incluso mi papá, que me decía que no era tan fan de Johnny Cash, se volvió fan particularmente de la canción de The Man in Black. Y la razón por la que siento que en particular está muy bien hecho es porque se centra principalmente en la relación entre Johnny Cash y June Carter, y a través de eso le da un corazón latente a la película. El otro biopic musical que me encanta, y este es más reciente, es Rocketman. Empezando con que yo ya de entrada ya soy muy fan de Elton John. Llevo escuchando a Elton John desde que salió El Rey León. Escuchaba sus canciones del Rey León, y luego poco a poco empecé a escuchar más canciones de él. Pero la razón por la que me encanta esta película es porque le da una subjetividad al enfoque de cómo retrata la vida de Elton John, básicamente tratándolo como si fuera un musical que está saliendo de su cabeza, y cómo utiliza las canciones de Elton John para subrayar momentos en su vida, aunque no haya escrito las canciones en esos momentos. Es una de las razones por las que me encanta Rocketman. Y Elvis, la razón por la que siento que Elvis funciona bastante bien es por lo que le otorga Baz Luhrmann, que esa es la que eso es lo grandiosos que se sienten los momentos, ese tono operático que funciona muy bien con Baz Luhrmann. Me recuerda a ese momento en Moulin Rouge, cuando el duque grita, "I just don't like other people touching my things". Cuando una película de Baz Luhrmann está en sus mejores momentos, es cuando abraza ese maximalismo, ya sea para comedia o para tragedia, que se siente casi como una telenovela, pero como se hace tan adrede, lo admiras. Y también la manera que está estructurado el guión de Elvis, que fue escrito por Baz Luhrmann junto con otros colaboradores, es que lo vemos de cierta forma a través del punto de vista de el manager de Elvis Presley, el coronel Tom Parker, aquí interpretado por Tom Hanks. Y este es uno de los puntos, yo siento, más controversiales de la película. No sé si controversial es esa palabra, pero que la actuación de Tom Hanks como el coronel Tom Parker es algo grotesco, pero otra vez creo que es adrede, porque el personaje está súper producido. Vemos a Tom Hanks maquillado, lo vemos vemos con un traje que lo hace ver gigante, más gordo, casi como si fuera una versión más alta del Pingüino. Tom Hanks hace un acento que es como de un europeo tratando de hacer un acento gringo, que constantemente se siente entre alemán porque Tom Parker era un inmigrante holandés que estaba en Estados Unidos ilegalmente,
pero ya saben, es un acento inventado de película prácticamente, o sea, todo sobre el personaje de Tom Parker se siente artificial. Y eso acaba funcionando a su favor, yo creo, porque, como dije, Baz Luhrmann abraza la artificialidad, entonces está abrazando, está diciéndonos, sí, yo sé que esto se ve producido, yo sé que sí se parece a Tom Hanks, pero es un Tom Hanks súper maquillado, sé que todos conocen a Tom Hanks, y lo que están viendo aquí es un monstruo. Y también el hecho que Tom Hanks se ve que está divirtiéndose con este papel, porque es un papel muy diferente a lo que él ha hecho en toda su carrera. Es una de las actuaciones más raras de su carrera, y se le aplaudo muchísimo que él haya invertido tanto de sí mismo para para presentarnos este personaje. Y sí, es un personaje que nos está narrando la historia y que nos está diciendo que sí, la historia lo ve a él como el villano de la historia de Elvis Presley, y aunque el personaje nos está diciendo que no es verdad, que él le dio al público a Elvis Presley, y de cierta forma nos está hablando a nosotros, el público, como si fuéramos los fans de Elvis Presley. Y está muy interesante el diálogo que tiene con nosotros, casi echándonos la culpa, que es lo que que es el truco que utiliza Baz Luhrmann para que estemos siempre conscientes de que Tom Parker sí es el villano de la historia, que sí nos está presentando al villano, y estamos viendo esta historia desde el punto de vista del villano de la historia. Y las narraciones en las películas de Baz Luhrmann siempre son muy interesantes. Siempre es muy interesante este toque muy de cuento de hadas o muy de ópera que le da a la narración. Creo que por eso le interesó tanto The Great Gatsby, porque The Great Gatsby está narrada por un personaje secundario y está con un punto de vista que yo no sé si diría que es el punto de vista más interesante, pero en esta película eso funciona mucho mejor. Pero eso es lo que les voy a decir. A mí me encanta la actuación de Tom Hanks en esta película, pero no sé si diría que es una gran actuación. Sí es una actuación muy caricaturesca, sí está haciendo cosas muy explosivas, muy de cierta forma kitschy, como de mal gusto. Pero Baz Luhrmann siempre ha tenido un lado muy kitschy, o sea, y eso es lo que lo hace divertido. Por cierto, esta es la película que estaba grabando Tom Hanks en Australia cuando le dio COVID. O sea, justo fue grabando esta película que él se volvió el primer famoso, o al menos el primer famoso que nos enteramos que le dio COVID al principio de la pandemia. Eso se me hizo un dato curioso. En cuanto a la historia de Elvis, Elvis es interpretado por Austin Butler, que es un joven actor que lo hemos visto, o sea, lo vimos también hace poco en Once Upon a Time in Hollywood como uno de los miembros de la pandilla de Charles Manson, pero yo lo primero que recuerdo de él es que apareció en la última temporada de Zoey 101 en Nickelodeon, que no me pregunten por qué vi esa serie, ¿no? La vi, pero no me pregunten por qué. Y lo veían muchas cosas como de Nickelodeon, como estilo Disney Channel. Era este chavito de pelo rubio. Y siento que él captura un lado muy interesante de Elvis Presley. Para empezar, le sale perfecto la manera que habla Elvis Presley, o sea, la famosa manera que él habla, pero también indaga mucho en la personalidad de este chavo, que en el escenario era el cantante que movía las caderas y que enloquecía a todas las mujeres y que tenía este magnetismo, pero fuera del escenario
lo interpreta como como un chico medio tímido, que lo que más le interesaba era complacer a su mamá, que se preocupaba mucho por la gente a su alrededor, pero que también de cierta forma se sentía muy atraído hacia la fama y se sentía muy atraído hacia este mundo que lo llevaba a ser algo más grande. Y es alguien que se volvió famoso antes de tener la madurez para lidiar con la fama, y que y básicamente es la historia que nos retrata Baz Luhrmann con esta película, es la relación que tiene Elvis Presley con su diablo, y su diablo es el coronel Tom Parker. Eso nos lo van nos lo van haciendo muy claro en la película a través de los diferentes monólogos, a través de todo lo que representa Tom Parker, que aunque en la película no parezca estar representando a una persona que puede existir, está representando la insaciabilidad del capitalismo, está representando todo lo que hizo caer a este muchacho que solamente estaba buscando algo con que se pudiera expresar. Y fuera de eso, cómo retrata Baz Luhrmann todas las locaciones en donde existe Elvis Presley, la casa en donde acaba viviendo, Beale Street se ve hermoso en esta película, se ve, y sí, o sea, sí es un punto muy importante en la historia que Elvis Presley se inspiró mucho en los Negro Spirituals, que se inspiró en la música de gente afrodescendiente, y su relación con B.B. King en Beale Street también se retrata. B.B. King lo interpreta Kelvin Harrison Jr., que lo he visto en varias cosas, es un muy buen actor. Y sí, también cómo representa Las Vegas, o sea, me encanta la primera toma de Las Vegas desde el cielo, cómo vemos estos edificios que casi se ven de juguete, pero aún así se ven muy atractivos. Y sí, hay muchos close-ups a la cara, que eso es muy típico de Baz Luhrmann, que el corte de toma muy apretada a algo que parece un exterior, pero que no se siente como un exterior, o sea, él sabe cómo hacernos sentir casi atrapados para retratar la tragedia de una situación y hacerlo sentir casi como como una ópera. Otra vez el diseño, producción y los vestuarios está a cargo Catherine Martin, que es la esposa de Baz Luhrmann, y ella ganó Oscars por Moulin Rouge y por The Great Gatsby, por hacer el color aquí. Es algo hermoso, como siempre lo es con Baz Luhrmann. Si hay un problema con la película, bueno, un problema que quizás se le puede suscribir, es que aunque es un biopic musical hecho de una manera bastante refrescante, sigue siendo un biopic musical. Entonces vemos muchas de las vemos mucho de lo que típicamente vemos en estas películas, el ascenso a la fama, las drogas, sí, también hay muchas referencias a drogas aquí. Y sí, yo también siento que con lo larga que es, hay ciertas partes de la vida de Elvis Presley que no en las que no indaga lo suficiente. Yo siento que el personaje de Priscilla Presley, su esposa, que está interpretada por Olivia DeJonge, y tiene unas escenas hermosas. O sea, hay una escena casi al final que es una especie, que es un momento muy íntimo entre Elvis y Priscilla, que a mí me parte el corazón, y siento que es casi el clímax
de una película que indaga un poquito más en la relación con Priscilla, que sí la retrata de ciertas formas, pero siento que le hizo falta eso. Y sí, la película dura 2 horas 40 minutos y aunque me encanta el estilo de Baz Luhrmann, es un estilo que es muy difícil de sostener por tanto tiempo. Y lo sentí un poquito con Australia, lo sentí un poquito con The Great Gatsby. Llega un punto donde empieza a cansar. Y hasta siento que la misma película se cansó y ya empieza a sentirse como más, por falta de una mejor palabra, más ordinaria. Hay momentos en la película, particularmente los últimos 40 minutos, que se empieza a sentir mucho más ordinario, donde le falta este lado más operístico que le otorga Baz Luhrmann, que sigue ahí hasta el final. O sea, hay momentos en donde... Y en cada escena en la que aparece Tom Hanks como Tom Parker, se siente lo más Baz Luhrmann que puede sentirse esta película. Y cuando está Austin Butler como Elvis, no siempre sientes una película Baz Luhrmann, pero sientes que estás viendo otra película igual de interesante, igual de entretenida. Y sí, Austin Butler es un muy buen un muy buen protagonista para esa película. Pero sí, pero sí, o sea, son los momentos cuando sientes que aquí es donde Baz Luhrmann como que soltó un poquito. Y vemos a algunos de los favoritos de Baz Luhrmann aquí otra vez. Richard Roxburgh, quien fue el duque en Moulin Rouge, interpreta al papá de Elvis. También está David Wenham, a quien vimos, él era Audrey, el compositor que renuncia a los principios a principios de Moulin Rouge. Aparece en esta película como un cantante que Tom Parker manejaba antes que a Elvis. Cody Smith McPhee tiene un papel pequeño que no lo aprovecha lo suficiente, pero es porque la historia no se trata de ese personaje. Esta película, la verdad, las únicas actuaciones que destacan son las de Austin Butler y la de Tom Hanks, y es porque son los dos personajes en los que más está interesado. O sea, al final, como la película se trata de la relación de estos dos y el conflicto que tienen estos dos, y eso lo vemos desde el principio, porque antes de conocer a Elvis Presley, conocemos al coronel Tom Parker. Nos cuentan un poquito sobre su historia, de cómo cómo aprendió a ser un estafador a través de los circos. Hay una línea de él que me encanta, en la que él habla de cómo él inspira sentimientos en el público que no saben si deberían estar disfrutando, pero lo disfrutan. Que se me hace brillante. O sea, se me hace brillante esa idea de decir, pues sí, o sea, una cosa es inspirar felicidad, pero otra cosa es inspirar estos sentimientos que te dan culpa, pero que estás disfrutando esa culpa. Y otra cosa que me encanta es como o sea, cuando la película se vuelve creativa, una secuencia que me encanta es como Tom Parker nos cuenta un poquito sobre la niñez de Elvis y nos está enseñando casi como una tira cómica, como un cómic, mostrándonos cómo el niño Elvis era fan de los superhéroes, como muchos niños, y cómo se veía a sí mismo siempre como el superhéroe, que es un toque fascinante para la historia de Elvis, que no sé qué tan
no sé qué tan real sea, pero que funciona perfecto para el personaje que están creando para esta película, para hacer este personaje, para darle este complejo de superhéroe, que eso nos dice mucho sobre la relación que tiene con su mamá y sobre cómo este niño pone tanto sobre sus hombros que lo hace cada vez más vulnerable. Y por supuesto, otra cosa que Baz Luhrmann siempre ha hecho es poner música anacrónica en sus películas. Quizás en Romeo y Julieta no era tan anacrónica porque está retratando los 90s y lo anacrónico ya era estos niños de los 90s hablando Shakespeare, pero lo vimos en The Great Gatsby, lo vimos en Moulin Rouge, estas canciones y estos estilos musicales que no deberían existir en esos momentos. Lo vemos igual aquí, o sea, vemos versiones como más de rap, más de hip hop y más de estilos musicales más modernos de canciones de Elvis. Que sí, nos están constantemente recordando que este es un retrato hecho a principios de los 2020s sobre un músico que empezó su carrera en los 50s y lo vemos a través de los 60s, 70s, pero aún así lo estamos viendo a través del prisma de lo que sabemos sobre él hoy en día. Y hay muy pocas películas que pueden escaparse de eso. Entonces, yo se las recomiendo. Es una de mis películas favoritas de este verano, junto con Top Gun Maverick, junto con Everything Everywhere All at Once. Es una película que disfruté muchísimo ver. Vayan al cine a verla, ahorita nada más la pueden ver en el cine. Y seguro eventualmente llegará a HBO Max, es una película de Warner. Pero sí se las recomiendo mucho. Si son fans de Elvis, si son fans de Baz Luhrmann, o si simplemente quieren, les gustan ver los biopics musicales para aprender sobre estos artistas, vale muchísimo la pena. Está ahorita en cartelera, pero sí, por favor, cuídense mucho. Pónganse pónganse cubrebocas cuando estén en la sala, especialmente si es una sala llena. Y porque aún no salimos de esto, aún no salimos de la pandemia, y pues con esta película tenemos un recordatorio del principio de la pandemia, porque en esta misma película vemos a la primera celebridad que nos enteramos que tuvo COVID y que estaba grabando esta película cuando cuando se enfermó. Pero sigan disfrutando del cine, sigan disfrutando de todo el entretenimiento, de las historias que les pueden contar, y obtengan de ellas lo que te puedan aprender de ellas. Y si disfrutan a Baz Luhrmann, pues es porque disfrutan ese maximalismo, esa exageración, ese lado operístico que quizás muchos les digan que no disfruten, pero yo les digo, disfrútenlo. Aunque les dé sentimientos que no sienten que deberían disfrutar, ya tenemos suficiente para que sufrir en esta vida. Mejor disfruten lo que disfrutan. Happy movie watching, cinéfilos.